Bien, ya estamos entonces grabando la segunda clase de esta mañana. Vamos a saludar a quienes están presentes. Se voy a... Ah, ahí sí, un estornudo inicial. Vamos a saludar a Valentina, a Bastián, a Cristian Ledesma y a Cristian Romo, que son los que nos acompañan en esta mañana. Bien, vamos entonces a la segunda parte de la revisión, que tiene que ver con la segunda parte de los conceptos. Una parte más conceptual en la mañana, ya que hablamos de comunidad especializada, que hablamos también sobre la importancia de la creación de esta comunidad, de la interacción. Hablamos también sobre el abstract muy a profundidad, y hay que revisar esa clase. ¿Por qué? Porque a través del abstract ingresamos otro concepto que es el de movidas retóricas, que va a ser un concepto cual vamos a hablar mucho en esta segunda parte del semestre. ¿Ya? Así que revisar esa parte, por favor, de movidas retóricas. El objetivo de hoy es retroalimentar los contenidos posteriores a la evaluación de la segunda unidad. Esta es nuestra revisión número 2, como les comentaba. ¿Ya? Ya leímos los objetivos específicos en la clase anterior, así que vamos a ir inmediatamente a los conceptos. Ya. Como número 6 tenemos la entrevista especializada, que tiene que ver también cómo se construye este concepto que revisamos en clase. Dice, familiaridad y formalidad de los temas de interés público, respaldo de centros de investigación especializada que avalan la información presentada al entrevistado o entrevistada, y es un recurso favorable para que la población se acerque a la investigación especializada. Nosotros revisamos muchas entrevistas a lo largo del semestre y nos quedamos con algunas del material, de la voz de los que sobran, que es lo que siempre les muestro yo, que eran investigadores que básicamente hablaban sobre lo que está pasando en la contingencia nacional. Ahí tenemos, por ejemplo, que el entrevistado intenta mostrar a la población de manera más amena, ¿ya? Temas de análisis público que quizás son un poco complejos, ¿ya? Por ejemplo, conceptos científicos, conceptos sociológicos también, que están todos en una investigación especializada para nosotros, ¿ya? Expuesto de una forma amena. Nosotros vamos a seguir revisando entrevistas especializadas, y en este segundo semestre uno de los trabajos es eh, analizar una de estas. ¿Ya? Recuerden que esta entrevista, yo se las voy a compartir después, una serie de entrevistas que vamos a revisar, pero hay que revisarlas en cuanto a sus movidas retóricas. Voy a poner acá la herramienta Python otra vez para ir anotando algunas cositas fundamentales. Aquí está. Vamos a ponerla en negro entonces. Revisar acá. Aquí. Vamos a poner en color negro. Bien. Tenemos entonces el concepto. Vamos a poner atrás. Ahí. Atrás, atrás. El concepto de la entrevista especializada. Vista especializada. Que recuerden ustedes, también cumple con ciertas movidas retóricas. A ver, entonces, se movió, como dicen ustedes, acá. Vamos a escribirlo de nuevo. Aquí. Acá. Entrevista, entonces, especializada. Digo Carolina, vamos a saludar a Carolina. Entrevista. Ahora sí, ya vamos. Entrevista especializada que también funciona con ciertas movidas retóricas. Movidas retóricas.
¿ya? Recuerden que las movidas retóricas sirven para estructurar y para explicitar los propósitos del escritor, en este caso, de la persona que está entrevistando o es entrevistada. ¿Ya? Por ejemplo, una movida retórica simple, un saludo formal, ¿ya? También tiene que explicitar la formación o el lugar de trabajo del entrevistado, y su área, área de investigación. Esas son, por ejemplo, movidas retóricas muy básicas que están siempre presentes en una entrevista especializada. Nosotros, por supuesto, la vamos a revisar más en profundidad cuando ustedes tengan que próximamente hacer un informe sobre una entrevista especializada que yo se las voy a proponer. Recuerden que va a ser como la lectura del paper anterior, que había una serie de papers en los recursos acá en el aula virtual, que ustedes mismos podían revisar para hacer su análisis. Vamos a hacer una actividad muy parecida con tal de poder analizar mediante movidas retóricas una entrevista especializada. No se olviden, para los que no estuvieron en la clase anterior, que tienen que volver a revisar este concepto que yo se los voy a preguntar muchas veces. Este concepto de movidas retóricas que va a ser básico para las próximas clases y para la construcción textual. Es muy importante que ya los vayamos manejando para que después se nos haga más fácil la escritura. Bien, vamos al séptimo concepto entonces. Recuerden esta parte de acá. ¿Ya? El séptimo concepto tuvo que ver con las fake news y cómo determinar si una información es valedera o no, verdadera o falsa, o si responde o no a la forma en cómo nosotros nos vamos a informar. Recuerden que una parte de nuestro curso de escritura y lectura especializada tiene que ver con la competencia escritora, ¿ya? La competencia de poder escribir, tiene que ver con la competencia de comunicarse y también informarse de manera eficaz, efectiva y valedera. Una de las formas de poder informarse, por supuesto, tiene que ver con el análisis de entrevista especializada, pero como ustedes saben, no siempre, no siempre, no siempre la información es verdadera o está respaldada por centros de investigación, ¿ya? A veces hay noticias como las fake news que sirven para distraer a la población, que también sirven para promover los prejuicios. Vamos a anotarlo acá también, vamos a ponerlo con negro, vamos a poner acá con negro, ¿ya? Fake news, fake news, vamos a escribir acá, uy, se quedó pegadito esto un ratito. Ya, pero mientras tanto vamos a leer la definición. Dice, fake news son noticias inventadas que se divulgan con gran facilidad en la población, debido a que se encuentran más noveladas que las noticias reales, que eso también lo analizamos. Eh, Se caracterizan por apelar excesivamente a los sentimientos, a omitir la fuente de información y a desatar prejuicios ideológicos en la población. ¿Ya? Entonces las fake news, vamos a anotarlo acá derechito para que quede para sus compañeros que se conecten después en la próxima clase. ¿Ya? Fake news, ¿ya? Promueve prejuicios y a su vez eh, exalta, ¿ya? Eh, no, vamos a poner promueve conceptos ideológicos, ¿ya? Poner conceptos ideológicos y exalta prejuicios. Exalta prejuicios. Recuerden que nosotros vimos el concepto de fake news también de una forma bien amplia. No solamente si la noticia era verdadera o no, sino que también cómo actúa dentro
del ámbito del receptor. Y eso es súper importante. Actúa en cuanto a promover, por ejemplo, la violencia, promover también los prejuicios, y que son noticias que muchas veces no nos sirven a nosotros para informarnos. Por supuesto que son totalmente contrarias, ¿ya? Contrarias, vamos a poner ese signo del contrario a la entrevista especializada y a la forma eh, de informarse que nosotros estamos promoviendo en el curso, ¿ya? Acá tenemos entonces el recurso que ya vimos del blog este de Andalucía, que son tips o recursos para detectar noticias falsas, que es muy necesario que lo volvamos a hacer. Recuerden que este contenido lo evaluamos mediante la confección del decálogo. Vamos a poner acá la confección del decálogo que ya hicimos, y en la cual participaron varios estudiantes, y lo hicimos en una plataforma interactiva. ¿Ya? Esa clase o esa forma de metodología a mí me gustaría que lo retomáramos, ¿ya? Para promover la participación en ustedes también. Ya vamos a poner acá el decálogo. Hicimos el decálogo entonces con las noticias falsas. Acá hay una definición que a mí me parece bien importante sobre algo que nosotros también hablamos cuando hablamos de fake news. Hablamos de el ser crítico, de promover el pensamiento crítico, ¿ya? Hay que recordar que algunas historias son falsas, ¿ya? Y que son falsas de manera intencionada. Eso es súper importante, ¿ya? Y que tienen fines ocultos o malintencionados. Hay que mantener una actitud crítica cuando se lee una historia y se comparte. Solo las noticias que piensan que son creíbles y responden a los principios de veracidad y objetividad. Acá tenemos dos principios que son muy importantes. ¿Cómo encontramos veracidad? Por ejemplo, remitiéndonos a las fuentes de la información, remitiendo también a las formas en cómo podemos investigar. Recuerden también que vimos esta forma de investigar las imágenes, que fue muy interesante, de buscarlas por Google, para poder determinar si es que la noticia es verdadera o no. Hace poco en nuestra contingencia nacional también se dieron unas noticias falsas que por ahí un parlamentario hizo con respecto a lo que está sucediendo en la Araucanía. Por favor, ahí búsquenlo para ver cómo, por ejemplo, los periodistas determinan si esa noticia es verdadera o no, porque eventualmente fue falsa la acusación que hizo este parlamentario a los pueblos originarios que están en la Araucanía. Bien, vamos a revisarlo después, quizás en la próxima clase, para recordar esto, de qué es lo que es ser crítico y cómo manejar la información. Acá les dejo una infografía de los top 10 de actitudes para desarrollar el pensamiento crítico, sobre todo para completar este objetivo de eh, buscar información, de seleccionar información que sea válida para poder formarnos y tener una opinión clara sobre las cosas, que es el primer escalón para construir información especializada. Bien, entonces el pensamiento crítico, según Elvira Garduño, que fue la persona que confeccionó esta infografía, es primero tener una mente abierta, curiosidad e interés en ideas nuevas, ¿ya? Fórmula, preguntar, problematizar y plantearse estas inquietudes a las noticias. Que eso es muy importante para elaborar este pensamiento crítico que todos tenemos que tener. 3, informarte, búscale, descarga, entrevista y observa. Siempre en esta clase, sobre todo en lectura y escritura especializada, nosotros estamos muy atentos a la contingencia nacional, porque recuerden que uno de los objetivos siempre es buscar la forma más válida de poder informarnos. ¿Ya? Sustenta, dice, con la información que tienes una perspectiva. Siempre generarse perspectivas frente a la noticia. Compara la información en diversas fuentes y momentos. Muy importante esto del contraste de diversas fuentes, que también lo trabajamos para determinar la validez o no de una noticia. Interpreta la información acumulada. 7, realiza inferencias, conclusiones sobre la relación entre el problema, la pregunta con información. 8, genera una postura personal con relaciones a tus conclusiones. 9, expresa, comparte con otros tus puntos de vista. Eso también para tener en cuenta la realización de una comunidad especializada que también tenemos que hacer. Y la 10, evalúa.
en forma de preguntas las implicaciones positivas y negativas de tu postura. Muy importante esta parte del pensamiento crítico, ¿por qué? Porque dentro de la unidad, aparte de la entrevista especializada, nosotros tenemos que hacer dos actividades que se van a desprender de esta, se las voy a eh, ir adelantando. Una de estas actividades entonces va a ser, vamos a poner acá, el ensayo crítico. Les vamos a poner ese, ese adjetivo para darle especificidad, crítico, que tienen que escribir ustedes, ¿ya? Y la otra va a ser la formación de una comunidad especializada. Vamos a poner un poquito más abajo acá. Formación de comunidad especializada, ¿ya? Donde cada uno de ustedes va a tener cierto rol y vamos a construir aprendizajes a través de esto. Por eso es importante ponerse al día con la asignatura. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros vamos a escribir lo vamos a transformar próximamente, ya sea en ensayo crítico o en la formulación de una comunidad especializada donde ustedes van a ser editor, donde ustedes van a ser columnistas también, entrevistadores, como vamos a como ustedes quieran incorporarse a esta comunidad donde nosotros vamos a compartir información especializada y vamos a investigar un poquito más sobre algunas cosas que vamos a ir conversando durante el semestre. Bien, estas dos actividades también tienen que tenerla en cuenta. Por una parte, entonces, vamos a subir acá, vamos a realizar una entrevista especializada, vamos a analizarla mediante movidas retóricas y también, en base a este concepto central, por favor, recuerden ver la clase anterior sobre movidas retóricas, vamos a realizar el ensayo crítico y la formulación de una comunidad especializada, ¿ya? Así que se los voy a poner acá de nuevo. Recordar, que lo vamos a estar viendo constantemente, recordar, ¿ah? el concepto de, recordar, el concepto de movidas retóricas. Eso es muy, muy importante. Se los vuelvo a reiterar que va a ser uno de los conceptos centrales de este segundo semestre. Bien, ¿para qué sirve investigar? Dice, investigar fuentes adicionales es fundamental, ya que así podemos comparar información y podemos hacer un juicio crítico de la información presentada en base a análisis y contrastación, que es una de las cosas que nosotros hemos estado trabajando en nuestro curso. Bien, otro de los contenidos que revisamos en la prueba y que también era parte de eh, algunas de las alternativas fue el marco teórico y la metodología. ¿Por qué a mí me interesaba ver esta parte? Porque también en el primer semestre nos introdujimos a uno de los géneros especializados que tienen que ver con los papers de investigación. Nosotros vamos a seguir intentando hacer una lectura de papers de investigación y por eso es importante seguir revisando sus conceptos. Bien, en este caso nos referimos al marco teórico. Dice, la elaboración de un marco teórico muestra los antecedentes teóricos de la investigación, vale decir cómo se ha tratado el problema desde el ámbito científico académico y los cuales y cuáles son los conceptos y teorías vinculadas al problema investigativo. Bien, un paper de investigación siempre se refiere a un marco teórico que muchas veces lo podemos encontrar como primera parte en, vamos a poner con negro acá, lo podemos encontrar en los conceptos clave, dos claves, poner acá conceptos claves del paper. Vamos a borrar de nuevo para poder hacerlo bien. Vamos a poner acá el marco teórico. Marco teórico. Lo podemos encontrar primero en las palabras clave. Del abstract, pero también en el desarrollo y la investigación. Siempre vamos a encontrar
elementos del marco teórico. ¿Por qué? Porque es la forma en que tienen los investigadores de ver el problema. Sin el marco teórico no se puede en definitiva hacer investigación. Por eso es importante tenerlo en cuenta como un concepto que es clave para entender este género especializado que es el paper de investigación. No se olviden de esto. El marco teórico también va a ser uno de los conceptos que vamos a ir revisando constantemente en las clases. Y la metodología, dice, es importante porque permite alcanzar los objetivos de investigación, claramente. Tenemos que tener una metodología para alcanzar la investigación. Recuerden que método ya tiene que ver con camino, es el camino investigativo. Vamos a poner acá entonces metodología, metodología, vamos a poner entre paréntesis el camino investigativo. Ya. Consiste entonces en cómo se alcanzan los objetivos de investigación, y por tanto se exponen los procedimientos metodológicos, cómo se va a construir esta investigación, cómo se va a recolectar finalmente el conocimiento especializado. Se concretiza en las técnicas e instrumentos utilizados, las unidades de análisis y la justificación de uso. Son técnicas de recolección de información, muy importante, recolección de información, la encuesta, el experimento, las técnicas de fichaje, el análisis y los documentos, etc. Ustedes me pueden preguntar, ¿para qué sirve todo esto? Porque cuando ustedes entren a la universidad, ¿ya? Y se encuentren con este conocimiento especializado, hay que entender que el método investigativo corresponde a géneros especializados, ¿ya? Cada comunidad especializada, cada carrera universitaria y cada ámbito de trabajo tiene que ver con el aprendizaje de géneros. Eso es muy importante, dado que ustedes cuando ya puedan entrar a la universidad o se inserten en el mundo del trabajo, van a enfrentarse con estos géneros nuevos que van a tener que aprender ya para insertarse en esa comunidad. Bien, entonces lo que yo les pregunté en la prueba, en cuanto a los papers de investigación, a los conceptos, fue referido al marco teórico, la metodología y el abstract de investigación, que fueron conceptos que trabajamos en clase en función del objetivo de la enseñanza de un género especializado para que ustedes puedan adentrarse al mundo de la investigación. Bien, vamos a continuar, por supuesto, hablando de estos temas en el segundo semestre, para que ustedes lo tengan bien clarito acá sobre los conceptos que acabamos de analizar. Bien, tenemos acá abajo entonces algo que es muy importante y yo siempre se los voy a recalcar, que son las fases de investigación social. En este caso, en el caso de la prueba, vamos a ponerlo con color rojo acá. En el caso de la prueba, nosotros revisamos esta parte del marco teórico. Me equivoco, acá voy a poner el marco teórico. Y revisamos también el diseño metodológico en cuanto a la metodología. ¿Ya? Esos dos conceptos. Próximamente, en las próximas clases, quizá les puedo preguntar sobre la definición del problema, el objetivo de hipótesis, el trabajo de campo y el análisis de resultados. Bien, recuerden que siempre esta infografía sobre la fase de investigación social la vamos a volver a revisar cuando veamos, por ejemplo, analicemos un paper de investigación, analicemos, por ejemplo, cómo ustedes se imaginan que una persona que está siendo entrevistada en una entrevista especializada accedió a esos conocimientos especializados que está mostrando a la población. Bien, ahí tuvimos la revisión de todos los conceptos que estuvieron en nuestra prueba, ¿ya? En cuanto al marco teórico, la metodología, el paper de investigación, el abstract también, este concepto de ser crítico, ¿ya? Y introducimos en estas dos clases este concepto que vamos a volver siempre a retomar, que es el concepto de movidas retóricas. No se olviden de eso, entonces. El concepto de movidas retóricas es fundamental para estructurar los textos y también para determinar su propósito. Movidas retóricas entonces es clave para poder determinar cuál es la intención del emisor para la elaboración de cualquier texto. Recuerden que ser crítico, por otra parte,
ser crítico acá, tienen que ver con determinar la veracidad o la falsedad de una información en cuanto a su veracidad y objetividad. Es muy importante que volvamos entonces a retomar el decálogo para eh, determinar noticias falsas que lo construimos entre todos en las clases pasadas del primer semestre. Revisamos entonces las fake news y la entrevista especializada, que también vimos varias y vamos a seguir viendo. ¿Por qué? Porque en nuestro curso tenemos que aprender a visualizar cómo son estos procesos colaborativos en las comunidades especializadas. Muy bien, chiquillos. Acá tuvimos entonces la retroalimentación de la segunda evaluación. Bien, retroalimentación entonces de la segunda evaluación. Espero que todos hayan puesto atención, los que estuvieron en clase, Valentina, Bastián, Cristian Ledesma, Cristian Romo y Carolina Daya, que les agradezco haber asistido. Bien, chiquillos, ahora, como han estado muy silenciosos, no les tomé la palabra, pero si quieren hacer un aporte ahora, están en libre disposición. Chiquillos, ¿están ahí? ¿Sí? Chiquillos, Bastián, vamos a apretar aquí para solicitar que abran el audio para hacer una serie de preguntas muy, muy simples. ¿Están ahí, chiquillos? Profe, si estoy. Ah, ya, Bastián, qué bueno, qué bueno, bueno. Bastián, ¿cómo les fue la prueba? Creo que me saqué un 3 y algo Ah, porque estaba como muy compleja la pregunta. ¿sí? Aparte, como igual había faltado clases por temas de internet que me la Ya, habían cortado, ajá, estaba, quedé suspendido ahí. ya, ya. Ya, pero Bastián, no se preocupe por eso. Nosotros vamos a seguir revisando los conceptos y tal como he visto hoy día, los revisamos siempre antes de la prueba, bueno, en este caso posterior, pero lo revisamos punto por punto para seguir aprendiendo sobre los conceptos que se dan en nuestro curso de lectura y escritura especializada. Bien, Ya, ya recuerde este concepto nuevo de movidas retóricas y los otros que igual vamos a seguir investigando. ¿Ya? Yo le pido entonces que para la próxima evaluación, para que le vaya mejor, revise bien los videos que yo les voy a estar subiendo. ¿Ya? Este video de revisión conceptual, tanto el de la mañana como este, van a estar ahí en línea para que los pueda revisar si es que tiene alguna duda sobre los conceptos. ¿Ya? ¿Sí? ya, profe. Ya, muchas gracias entonces. Bien, chiquillos, lo vamos a dejar hasta acá entonces. Este video va a estar subido en la plataforma del Red College para que lo puedan revisar, como Bastián lo va a hacer, y espero que a todos les haya ido muy bien en la evaluación. Bastián, para la próxima evaluación, para que usted tenga un mejor resultado, vamos a estar comentándolo y yo me voy a preocupar de que usted venga a clase y que participe, ¿ya? Ya, profe. Ya, muy bien. Nos estamos viendo entonces. Cuídense mucho. Chao, Ya, chao. profe. Chao, cuídense. Vamos a dejar aquí de compartir.